Falta el punto y coma, la base no conecta, Nagios en rojo y el ping no me responde. Somos nerds, quédate en tu container, apaga la guardia que vamos a shipear. Vamos a nerdear. Vamos a nerdear. Hola, ¿cómo va? Bueno, soy Nadia Chiaramoni y nuevamente tengo acá a mi amigo Damián Pedraza, más conocido como el traductor de ingeniería, para darles la bienvenida a este último episodio de Charlas Nerd de Nerdearla. Así es, llegamos al final, al último episodio. Y en este caso, luego de haber transitado por un montón de charlas, ¿no? Estuvimos hablando un poco sobre ciencia, sobre tecnología, inteligencia artificial, espacio. Hoy toca hablar un poco sobre educación, ¿sí? De qué sucede con las instituciones educativas en plena era tecnológica, que es lo que estamos transitando hoy mismo, y cómo es que esto de la cultura do it yourself, hazlo tú mismo, nos invade de alguna manera y el conocimiento se mete dentro de nuestras casas para revolucionar nuestras vidas, ¿no? Exactamente. Y ya que hablamos de educación, les recordamos que Nerdearla es un evento gratuito que sale en la tele y que ahora también tenemos música. Tiene su propia música. Ahí está, ahí lo estamos escuchando. Ahí lo estamos escuchando. Este tema se llama Somos Nerds, es uno de los 6 temas que se han publicado. Los pueden disfrutar solos, en familia, con amigos, comiendo algo rico, tomando unos mates, como ustedes quieran. Los pueden, como decía, los pueden encontrar en Spotify, en YouTube. Son 6 temas y se llama EP. Yo no sabía que se llamaba EP a esto. Pero bueno, todos aprendemos algo. Exactamente, ahí criamos futuras generaciones de nerds. Y ahora sí, vamos a la primera charla de esta sesión. Es una charla genial y tengo que leer todo lo que ha hecho nuestro próximo orador porque es realmente muchísimo. Nuestro próximo speaker es un capo, como dije antes. Se llama Ronnie Bandini, es un inventor, escritor y programador argentino. Fue redactor del newsletter de Microsoft para Latinoamérica, columnista de La Balandra y colaborador de Clarín, Página 12, Infobae, Tiempo Argentino, entre otros. Escribió El Sueño Colbert, La Gran Monterrey y Macadam. Fue orador en la conferencia Hope New York y TEDx Buenos Aires. Y lo más loco y apasionante es que el tipo inventa máquinas a partir de leyendas, libros y algún proyecto abandonado. Tremendo, sí. Es un exponente de la cultura maker. Y como él dice, él suele decir, me encanta mucho lo que hace, pero él suele decir, lo sigo. Él suele decir esto de que cuando el conocimiento se utiliza para hacer algo que el poder establecido, sean los estados de turno o las grandes empresas, cuando el conocimiento se usa en algo que esas grandes entidades no quieren, ese movimiento pasa a llamarse contracultura maker. Súper interesante el concepto. Muy interesante, adueñarse de todas las herramientas que tengamos disponibles, ¿no? Así es. Que vamos a ver la charla. Dale. Tener conocimientos de tecnología es también tener el poder de subvertir los laberintos de comportamiento que plantean los dispositivos que nos rodean. Y eso postula la cultura maker, que cualquiera es capaz de desarrollar sus propios dispositivos sin necesidad de confiar en empresas, en gobiernos o en supuestos especialistas. Cuando lo que motiva esos desarrollos es una oposición a lo establecido, la cultura maker se convierte en contracultura. Voy a contar 3 experiencias concretas para ilustrar esto. La primera de ellas tiene que ver con un lavarropas. Hace unos años compré un lavarropa tope de línea y al poco tiempo de finalizada la garantía, empezó a mostrar un error críptico y de manera azarosa se impedía el funcionamiento. Vinieron técnicos, revisaron una cosa, la otra, probaron, cambiaron partes, pero el error eventualmente volvía a aparecer. Finalmente la recomendación fue tirar el lavarropa, es decir, tirar un enorme dispositivo que había costado muchísimo dinero para ser fabricado, transportado, almacenado. Agarré entonces un destornillador
y lo abrí sin tener mucha idea al respecto de lo que me iba a encontrar, y con ayuda de un cable pelado a 220 y un multímetro determiné que las partes fundamentales del lavarropas, el motor, la válvula de ingreso de agua, la válvula de salida de agua, funcionaban perfectamente. Es decir, que el enforcer de la obsolescencia programada de este lavarropas era la plaqueta. Esta caja negra propietaria y cara, y hasta se me ocurrió cuál sería la sentencia de programación que estaría impidiendo el uso de mi lavarropas. Entonces pensé, ¿qué tal si fabrico mi propia plaqueta? Una plaqueta abierta basada en Arduino, con el código disponible, con los circuitos también disponibles. Y las funciones de esta plaqueta se me ocurrió que iban a ser leer unos botones, abrir y cerrar las válvulas, encender un motor. Se me ocurría que todo esto lo iba a poder resolver fácilmente. Así que me puse a diseñar cuál sería esta plaqueta. Obviamente aparecieron dificultades. En principio el motor tenía 9 pines, tuve que ponerme a investigar para qué se usaban y cómo se combinaban para hacer girar el motor para un lado o para el otro. Después descubrí que si le ponía corriente al motor arrancaba al tope de velocidad, con lo cual me di cuenta que iba a ser necesario un regulador de potencia. Después este regulador de potencia iba a tener que estar conectado a un tacómetro, ya que la potencia inicial para arrancar el motor era mayor a la potencia posterior para mantenerlo en funcionamiento. Y fueron todas cosas que surgieron con el desarrollo. Ya que la placa que había utilizado para toda esta iniciativa era un Arduino MKR Wi-Fi que tenía funciones de Wi-Fi, decidí agregarle una función de notificación al grupo familiar vía Telegram del fin del centrifugado, y ya que estaba le agregué también una pantalla de cotización del dólar, viviendo en Argentina es algo bastante necesario, y una subpantalla de Doom, ya que en la cultura maker también es una pregunta bastante común cuando uno crea un dispositivo si es capaz de ejecutar Doom. La parte fundamental de todo esto es el control de un relay, y desde el punto de vista de programación en Arduino es muy sencillo. Uno corta un cable y lo hace pasar por el relay, y desde el código uno le dice a qué pin digital del Arduino está conectado, que ese pin es un pin de salida, y después se le envía una señal low o high para dejar pasar la corriente. Es tan sencillo como eso. La obsolescencia programada es una política de diseño de producto que dice mucho de la sociedad en que vivimos, pero afortunadamente tiene una vulnerabilidad, que es considerar al usuario como alguien pasivo, y un maker por definición no es alguien pasivo. El segundo caso se llama Guitarnet y partió de la baja del servicio de Internet. La empresa no retiró el módem porque obviamente su costo y usado es despreciable, y lo estaba por tirar. Entonces vi Arnet y se me ocurrió Guitarnet y pensé en convertirlo en una guitarra. El primer punto fue diseñar un diapasón con Fusion 360 y lo imprimí con una impresora 3D. Después, para determinar la altura de los dedos en el diapasón, usé un sensor muy popular en robótica, que es un sensor ultrasónico, envía una señal, mide cuánto tarda en volver, y utilizando una regla de 3 simple con la velocidad del sonido, lo que hace es determinar la distancia al obstáculo, en este caso los dedos sobre el diapasón. En cuanto al pulsado de cuerdas, probé distintas alternativas: un sensor de gestos que resultó tener mucha latencia, un láser que no funcionó, no era preciso, y finalmente apliqué un módulo de joystick muy económico que me permitió también utilizar por un lado, para arriba y abajo, el pulsado de notas individuales, y hacia los costados la aplicación de power chords, que es la nota principal, un intervalo de quinta y una octava. Desde el punto de vista de programación, la codificación es muy sencilla. Acá en la primera línea lo que hay es un array, se define un array, y lo que tiene son las notas de la escala de mi pentatónica menor, que cada nota tiene un número en MIDI y están cargadas ahí en el array. Y después la ejecución es sencillamente enviar esas notas a través del serial. Primero el comando, que uno le dice que está enviando una nota, después la afinación y después la velocidad. Eso es todo. Luego en la computadora lo que se hace es
convertir ese serial a MIDI y hacerle un bridge, un puente hacia algún software, como en este caso el popular software Ableton Live, para generar los sonidos. El guitarnet es un instrumento muy divertido de tocar, uno nunca la puede pifiar porque siempre suenan las notas de una escala en particular que se pueden ir variando con el potenciómetro de la paleta, y aparte se aprende mucho en el desarrollo, pero ante todo hay como una poética en convertir algo que estaba destinado a ser basura electrónica en música. El último caso del que voy a hablar es el Haiku Reader. Esto empieza en el año 2014. El INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, anunció entonces el desarrollo del LEA, el libro electrónico argentino para estudiantes y docentes universitarios, fabricado 100% con componentes nacionales. Me dieron ganas de festejar, obviamente, como a toda la gente que leyó este anuncio. Pero había un solo problema. Yo en aquel entonces escribía un blog sobre e-readers para Infobae y estaba muy al tanto de que todos los e-readers del mercado, Kindle, Kobo, Nuxon, e-reader, usaban pantallas de tinta digital de un solo fabricante, Ink Corporation China. Entonces, la idea de que la Argentina en 2014 podía fabricar esta tecnología de vanguardia me sonó de alguna forma a un proyecto Huemul 2, que por si no lo recuerdan es una anécdota muy cómica de Perón comprándole al nazi equivocado tecnología de energía nuclear para distribuir en botellas de leche. Me comuniqué con el INTI y le hice saber esto sobre las pantallas y también que la foto que estaban difundiendo no correspondía al prototipo del libro electrónico argentino, sino que se trataba de un Kindle de Amazon al cual le habían photoshopeado encima de donde decía Kindle una escarapela y el eslogan "Tenemos patria". El INTI reaccionó como era de esperar, me bloqueó en Twitter y le hizo zoom a la foto para que no se reconociera de dónde la habían sacado. Los años pasaron y el anuncio de soberanía tecnológica obviamente quedó en la nada, y yo conseguí una pantalla de tinta digital pequeña y pensé entonces cuán difícil es fabricar finalmente un prototipo de un libro electrónico argentino. Diseñé el gabinete con Fusion 360 para impresión 3D, investigué las librerías para usar esta pantalla de tinta digital, conecté un Arduino y conecté la batería de un celular LG viejo, y así nació el Haiku Reader. Pensé que por el tamaño reducido de la pantalla era interesante que el lector estuviera especializado solamente en haikus, la poesía japonesa de 17 sílabas. Desde el punto de vista de la programación, no hay demasiada complejidad. Acá en pantalla lo que se ve es el uso de esta librería. Básicamente se limpia la pantalla, se indica la rotación, que puede ser apaisado o vertical, como es en este caso. Se indica qué fuente se va a utilizar. Se coloca el cursor en un lugar específico, y acá está el clásico ejemplo de Hola Mundo, en este caso Hola Nerdearla. Y la última sentencia lo que hace es actualizar la pantalla de tinta digital, que se refresca mucho más lentamente que otro tipo de pantallas. Estas son las tres experiencias que quería contar. Si hay alguien interesado en esta forma de utilizar la tecnología para crear dispositivos y expresar un punto con esto, me pueden contactar. Mis datos de redes sociales están a disposición. Quería agradecer muchísimo a la gente de Nerdearla. Es una iniciativa que me parece impresionante y para festejar. O sea, espectacular. El tipo hackeó su lavarropas, agarró un cable modem viejo y lo hizo guitarra eléctrica. Necesito que venga a mi casa, no sé, a que haga que mi microondas me diga buenos días. No sé, me encanta, me encanta. Sí, sí, tremendo el concepto de la autosoberanía tecnológica, ¿no? Cuando uno utiliza el conocimiento para esos artefactos, esa maquinaria que tenemos en casa, de repente la dominamos. Súper, súper interesante. Exactamente. Bueno, seguimos bien fuerte ahora porque nuestra próxima oradora es Rebecca Wang. Rebecca nació en Corea, vivió en Argentina y ahora vive en los Estados Unidos. Es emprendedora, inventora, cofundadora y directora general de Rivet Ventures, inversora y docente. Fue reconocida como una de las jóvenes líderes
globales del Foro Económico Mundial y como una de los 35 innovadores globales menores de 35 por el MIT Tech Review. Además, para quienes vinieron el año pasado a nerdearla, la pudieron ver en el panel de General Magic, yo la vi, y presentando la charla del cierre del evento de Mark Porat. A quienes no lo vieron todavía, les recomendamos que después de este episodio vayan a buscar en el YouTube de Nerdearla justamente ese panel de General Magic que fue increíble. Así es, lo que nos comenta, lo que ella siempre dice, es que, viste, considerando este pronóstico estremecedor de que se estiman que cerca de 800 millones de puestos de trabajo se van a perder. Tremendo. Como seres humanos tenemos que tomar ciertas medidas, ¿no? Para ser de alguna forma un poco flexibles al momento de aprender cosas nuevas. Así que, bueno. Exactamente. La charla es tremenda, pero no vamos a spoilear nada, así que vamos a verla. Dale. Hola, mi nombre es Rebeca Wang y es un placer estar aquí en la conferencia de Nerdear de 2021. Hoy vamos a hablar de algo divertido que concierne a todos ustedes, que es sobre el futuro de la educación, el futuro de sus carreras y también cómo se relacionan las decisiones que van a tomar en sus carreras con los robots Transformers y con las lagartijas. Ahora, vemos cómo relacionamos estos temas. Primero me gustaría poner un contexto, ¿no? El contexto que ven en la foto de esta lámina en donde ven un huracán y todos estamos de acuerdo que estos últimos 18 meses se sintieron como una tormenta, ¿no? En donde no teníamos mucha predictibilidad o certidumbre de dónde íbamos a terminar. Había mucho caos, mucha incertidumbre, muchas preguntas y mucho desorden. Así estamos hoy todavía, no solamente por COVID y la pandemia, pero por otros fenómenos que están pasando en el mundo. Entre ellos están la automatización, que se predice que 800 millones de puestos de trabajo van a desaparecer en las próxima década o dos. También tenemos la cuarta revolución industrial, que incluye la automatización, pero también trae muchas disrupciones a nivel de sociedad, en tendencias de mercado, tecnologías, en culturas y valores. Y también tenemos el cambio climático, que hoy en día es lo que nos preocupa a todos, porque no sabemos si el planeta o la especie humana va a existir en unas décadas. Entonces, realmente tenemos una situación en donde tenemos muy poca certidumbre, muy pocas respuestas de cómo podemos tomar decisiones y diseñar nuestras carreras y nuestras vidas para que podamos tener resiliencia y la mayor probabilidad de supervivencia. Bueno, empecemos con las lagartijas. Como les prometí, vamos a hablar de lagartijas hoy. Y este ejemplo de la naturaleza a mí me fascina porque es algo de lo que podemos aprender mucho. En el 2020, a los comienzos de la pandemia, en abril del año pasado, los científicos en Australia observaron algo que no se había visto antes. Una especie de lagartija que se llama Siphos equalir, que normalmente, en base al contexto y a las circunstancias ambientales, elige o poner huevos para reproducirse o elige el dar a luz de manera natural, ¿no? Es una o la otra. Pero el año pasado, por primera vez en la historia, los científicos observaron que esta lagartija hizo ambas cosas al mismo tiempo. Fíjense, era mitigar el riesgo y mejorar las chances de supervivencia a través de una estrategia doble, de hacer ambas cosas en paralelo. Porque las señales del ambiente eran tan poco discernibles, había mucha incertidumbre, la lagartija decidió hacer ambas cosas. Entonces, ¿podemos hacer lo mismo nosotros con nuestras carreras, con lo que estudiamos, con el tipo de experiencias laborales que nosotros incluimos en nuestro currículum? ¿En qué lenguaje de programación estudiamos para hacernos especialistas? Mi argumento es que sí, podemos hacer exactamente lo mismo. Otro ejemplo que les quería mostrar es el de los robots Transformers.
¿por qué nos gustaba tanto cuando éramos chicos y chicas jugar con estos robots? Porque las permutaciones posibles, ¿no? De tener el mismo juguete, la misma esencia, los mismos componentes, pero diferentes aplicaciones, dependiendo de si necesitábamos un robot que caminara o un auto, coche que pudiera enfrentar las circunstancias de manera más efectiva. Pero Bumblebee seguía siendo Bumblebee, ¿no? Y es lo que podemos nosotros también preguntarnos, cuáles son las diferentes permutaciones que tenemos nosotros como individuos, en donde podemos experimentar y jugar con diferentes conformaciones de nuestra esencia, de quiénes somos. No es cambiar quiénes somos, es reaplicar, reciclar e ingeniarnos creativamente cómo crear nuevas articulaciones de nuestras identidades que puedan rápidamente adaptarse a las nuevas circunstancias ambientales. Eso puede ser realmente genial en el contexto de tiempos cambiantes, en donde no sabemos cómo prepararnos efectivamente al cambio, porque no sabemos cuál va a ser la disrupción, pero si tenemos una estrategia y una habilidad de adaptación, podemos ser flexibles y versátiles. Y creo que podemos ejercer y aplicar este concepto en nuestras carreras y en lo que nosotros estudiamos. ¿Por qué queremos estas múltiples conformaciones? Porque pónganse a pensar, si tenemos, por ejemplo, un juego de dados versus un juego de dominós. El dominó tiene dos caras, entonces tengo solamente dos opciones cada vez que agrego un dominó de crear conexiones y crear puentes y seguir jugando. Si tengo 6 caras, que es el caso de los dados, entonces tengo ahora muchas más oportunidades. Imagínense ustedes también, si en vez de especializarse solamente en un tipo de conocimiento, aplicación de conocimiento, van a tener menos flexibilidad y movimiento cuando las circunstancias cambien. Si tienen experiencias diversas y cultivan esta diversidad interna, entonces van a tener muchas más oportunidades de pivotear, de adaptación, de cambiar y transformarse en base a los requisitos del ambiente. Para inversores como yo, VC Venture Capitals, que nosotros creamos portafolios de inversiones en vez de poner todos los huevos en un canasto, en una canasta, aquí tenemos la oportunidad de crear un portafolios de identidades para cada uno de ustedes. El mío, bueno, soy madre, soy mujer, soy inversora, soy también profesora, educadora, también soy coreana argentina y estudié y trabajé muchos años en Estados Unidos, entonces tengo la parte americana, tengo patentes, por lo que también soy inventora. Entonces tenemos esta oportunidad de crear un portafolio en donde no solamente yo tengo la obligación o el requisito de presentar una identidad cuando voy a trabajar, sino que puedo combinar, permutar estos ingredientes de manera interesante, original, única, que me hace mucho más diferenciada en el mercado. Y ese va a ser el futuro de las carreras en la educación, no va a ser el enfocarse solamente en una carrera para el resto de mi vida, sino que va a haber un portafolio de opciones de donde yo puedo crear estas combinaciones y recetas realmente únicas que van a ser mucho más apropiadas para los tiempos cambiantes que estamos viviendo. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo creamos este portafolio? Primero, mi recomendación es que especialmente a una edad temprana, a los 20 y 30, hagamos una colección de experiencias, la mayor cantidad de experiencias diversas que podamos tener en nuestro currículum, mejor, ¿no? Y esto no significa no tener especialización, uno puede ser especialista en alguna carrera o algún tipo de conocimiento, pero al mismo tiempo también exponernos a otros hobbies, a otras comunidades, a otros tipos de pensamiento y experiencias y perspectivas. También conexiones. Al final vamos a aprender que lo que no pueden hacer los robots es crear conexiones profundas y relaciones a largo plazo como hacemos los seres humanos. Y entonces para mí es sumamente importante conferencias como esta, en donde creamos conexiones con personas
que tienen cosas en común, denominadores en común con nosotros, pero también con personas completamente diferentes que tienen opiniones radicalmente opuestas a las nuestras. Esas conexiones van a probar ser sumamente útiles y valiosas en crear esa diversidad interna que tenemos nosotros y en crear resiliencia, sistemas resilientes. Múltiples identidades. Yo realmente creo que todos tenemos múltiples identidades que a veces no los abrazamos de manera inclusiva en nuestras vidas, que tenemos algunas identidades que las tenemos más escondidas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el hecho de que somos padres o madres. Yo, sin embargo, creo que el valor está en traer al trabajo y a nuestras carreras y a nuestra educación todas las identidades que representamos, porque una vez que hacemos eso podemos crear conexiones realmente interesantes y esas son las conexiones que crean la posibilidad de resolver problemas complejos, porque esa creatividad se basa en perspectivas múltiples. Con esto me encantaría estimularlos y engomiarlos a que tomen riesgos en probar cosas que son incómodas al principio, porque esos riesgos van a, al final, en realidad, crear la mitigación de los riesgos presentados por el ambiente. Los riesgos individuales y personales crean la protección contra los riesgos del ambiente. Y creo que estamos ya llegando al fin de una era en donde uno estudia una carrera, trabaja 40 años sin estar completamente satisfecho o satisfecha con esa elección, para que después en nuestros 60 o 70 años podamos encontrar nuestro propósito, nuestro legajo en la vida, nuestro significado, porque estamos aquí en el planeta. Creo que hoy se puede empezar a tenerlo de un poco de todo, ¿no? Tener esas múltiples vidas, crear un portafolio, poder pagar las cuentas y también encontrar propósito a través de esta estrategia de crear múltiples permutaciones que nos hacen un poco más como esa lagartija que les presenté antes, como el Robot Transformer, y que nos van a permitir crear una carrera basada en portafolios que nos va a hacer mucho más resilientes en este contexto cambiante. Muchas gracias. Tremendo lo que nos contaba Rebeca. La verdad es muy impactante esto de pensar la necesidad de estudiar con cierta articulación, ¿no? De no estar siempre regido por una sola cosa, tener cierta flexibilidad también, porque el mundo que se viene no es para cualquiera, hay que estar listo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y cada vez es más usual esto de encontrar una multiplicidad en las vocaciones, ¿no? A ver, yo soy científica, pero también soy comediante. ¿Y vos te imaginabas estar conduciendo este programa de TV con charlas nerds y todas esas cosas? La verdad que no, sigo impactado. Estamos terminando los episodios, pero sigo impactado. Y estoy muy agradecido por toda la producción y por toda la gente que ha hecho esto posible. Y gracias a ustedes también por estar del otro lado apoyándonos y viendo estas hermosas charlas. Pero todo tiene un final, todo termina. Así que hemos llegado al final de estas charlas nerds. Gracias a todos ustedes por estar ahí mirando, a todos los que armaron esto. Y bueno, nos vamos a tener que despedir. Hasta acá llegamos. Muchas gracias por estar. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Falta el punto y coma, la base no conecta, Nagios en rojo y el ping no me responde. Somos nerds, quédate en tu container, apaga la guardia que vamos a shipear. Vamos a nerdear.